Tercera parte. Ejercicios de estequiometría. Cálculos de mol a mol. Ejercicio número 1. ¿Cuántas moles de nitrógeno son necesarias para hacer reaccionar 0,36 moles de hidrógeno en la producción de amoníaco? Nos preguntan la relación de moles que existe entre el nitrógeno y el hidrógeno para producir amoníaco. Para ello, debemos de tener inicialmente la ecuación que me representa esta reacción, la cual debe estar balanceada, como se puede observar. Tenemos que 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno para producir 2 moles de amoníaco. En la ecuación balanceada tenemos que la relación de moles de hidrógeno y de nitrógeno nos sirven como factor de conversión para plantear una regla de 3 para poder calcular la cantidad de moles de nitrógeno necesarias para que reaccionen 0,36 moles de hidrógeno, de la siguiente manera. Decimos que 3 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de nitrógeno. Y completamos la regla de 3 diciendo que para 0,36 moles de hidrógeno, ¿cuántas moles de nitrógeno serán necesarias? Igual que en los casos anteriores, para resolver esta regla de 3, multiplicamos 0,36 por 1 y dividimos entre 3. Cancelamos moles de hidrógeno con moles de hidrógeno y nos quedarán moles de nitrógeno, que corresponde con la pregunta. De donde X será igual a 0,12 moles de nitrógeno. Esto quiere decir que para 0,36 moles de hidrógeno se necesitan 0,12 moles de nitrógeno. Siguiente ejercicio, cálculos de masa a masa. En este tipo de ejercicios, los cálculos de las proporciones se van a hacer en términos de gramos. Y para el campo de la química, regularmente es el tipo de ejercicios que se deben de resolver en el campo industrial o empresarial. Dice, calcular la masa de dióxido de azufre que se puede preparar con la combustión completa de 94 gramos de azufre. Nos preguntan la masa de dióxido de azufre, la cual se debe expresar en gramos, y nos dan 94 gramos de azufre para calcular dicha masa. Para ello es necesario hacer la conversión de las moles, tanto de reactivos como de productos en la ecuación, a gramos. Y nosotros ya habíamos hecho anteriormente ejercicios para dicha conversión, donde decíamos que 1 mol de azufre que contiene 8 átomos, entonces lo multiplicábamos por el peso atómico del azufre y obteníamos el peso de 1 mol, correspondiente a 256,36 gramos.
Dado que el azufre pesa 32,07 gramos, lo multiplicamos por 8 y obtenemos el peso de la mol. Igualmente, lo hacemos para el oxígeno diciendo que 8 moles de oxígeno, que constituyen 16 átomos. Cada átomo de oxígeno pesa 16 gramos. Al multiplicarlo por 16 átomos, vamos a obtener que 8 moles de oxígeno pesarán 256 gramos. Y asimismo, calculamos la masa molar para 8 moles de dióxido de azufre, las cuales equivalen a 512,56 gramos. Con estos datos podemos resolver el ejercicio, ya que encontramos el factor de conversión, que en este caso nos implica el dióxido de azufre y el azufre. O sea, entre este valor y este valor. Con estos datos planteamos la regla de 3 diciendo que 256,56 gramos de azufre van a producir 512,56 gramos de dióxido de azufre. Completamos la regla de 3 diciendo que para 94 gramos de azufre, ¿cuántos gramos de dióxido de azufre se van a producir? Y pasamos a resolver. Multiplicamos 94 gramos de azufre por 512 gramos de dióxido de azufre y lo dividimos entre 256 gramos de azufre. Cancelamos gramos de azufre con gramos de azufre y nos quedarán gramos de dióxido de azufre, que es lo que nos preguntan, la masa del dióxido de azufre, y esta se determina en gramos. Al resolver, obtenemos que con 94 gramos de azufre se van a producir 187,79 gramos de dióxido de azufre. Este es el tipo de ejercicios, como dije inicialmente, que más se utiliza en el campo industrial para hacer los cálculos de producción en una industria. Si queremos obtener cierta cantidad de producto, yo puedo calcular a través de estos ejercicios la cantidad de los reactivos necesarios para evitar el desperdicio de materiales y asimismo obtener el mayor rendimiento y la mayor calidad de un producto cuando las cantidades se han calculado de manera adecuada. Siguiente ejercicio. Cálculos de mol a masa. En este tipo de ejercicios, la relación se da entre moles y gramos y simplemente se aplica el mismo principio de los ejercicios anteriores. ¿Cuántas moles de hierro se producen cuando reaccionan 22 gramos de óxido de hierro 3 cuando éste reacciona con carbono? Tenemos entonces en la ecuación que 2 moles de óxido de hierro 3 reaccionan con 3 moles de carbono para producir 2 moles de hierro puro y 3 moles de monóxido de carbono. Analizamos el enunciado y nos preguntan cuántas moles de hierro. Identificamos el hierro en la ecuación y nos dicen que cuántas moles de hierro se producen cuando reaccionan 22 gramos de óxido de hierro 3. Entonces el ejercicio está planteado entre el óxido de hierro 3 y el hierro puro. Como nos preguntan las moles y nos dan gramos, es necesario
convertir a gramos para hacer el planteamiento en la regla de 3. Decimos que 2 moles de hierro 3 van a pesar 159,69 gramos y 2 moles de hierro van a pesar 111,7 gramos. Para mantener la relación entre moles y masa, simplemente lo vamos a hacer entre los gramos de óxido de hierro 3 y las moles de hierro. Entonces decimos que para 159,69 gramos de óxido de hierro 3 reaccionarán 2 moles, o mejor, se producirán 2 moles de hierro puro. Y de esta manera estamos planteando el ejercicio en términos de moles y gramos. De la siguiente manera. 159 gramos de óxido de hierro 3 producen 2 moles de hierro puro. Por lo tanto, para 22 gramos de óxido de hierro 3, ¿cuántas moles de hierro puro se obtienen? Y pasamos a resolver, siendo que 22 gramos de óxido de hierro 3 por 2 moles de hierro puro sobre 159 gramos, 67 de óxido de hierro 3. Cancelamos gramos de óxido de hierro 3 con gramos de óxido de hierro 3 y nos quedarán las moles de hierro tal como nos lo pregunta el ejercicio. Al resolver obtenemos que con 22 gramos de óxido de hierro 3 se obtienen 0,27 moles de hierro puro. Bien, de esta manera vemos cómo este tipo de ejercicios se pueden plantear desde cualquier tipo de unidades, ya sea de moles a moles, de gramos a gramos, o de moles a gramos o gramos a moles, en sentido opuesto. ¿Qué es el reactivo límite? En los ejercicios anteriores, las cantidades de reactivo siempre estaban en proporciones exactas para convertirse en su totalidad en productos. Esto se da cuando la ecuación se encuentra balanceada. Balanceo de ecuaciones por ensayo y error. Consiste en agregar coeficientes, ya sea en los reactivos o productos, de una ecuación para igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación, tanto en los reactivos como en los productos, y así mantener la proporción necesaria para la reacción total de reactivos en productos. Ejemplos. Tenemos aquí la ecuación del agua, donde reacciona el hidrógeno y el oxígeno para producir esta sustancia. Al verificar si la ecuación está balanceada, podemos observar que en los reactivos tenemos 2 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno. Y en los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, pero en los productos solamente tenemos 1. Quiere decir que es necesario balancear la ecuación. Debemos de igualar los oxígenos. Para ello, como dice el enunciado, debemos de agregar los coeficientes necesarios, ya sea en los reactivos o en los productos. Como tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos, debemos de igualar a 2 átomos de oxígeno en los productos. Por lo tanto, debemos de colocar un coeficiente que los iguale. Dicho coeficiente va a ser 2. Debemos de tener en cuenta que este 2 afecta todos los átomos que están en la molécula. Si bien al colocar este 2 hemos igualado
los átomos de oxígeno en los productos con los átomos de oxígeno en los reactivos, este 2 también me va a afectar el número de átomos de hidrógeno en los productos. Cuando vimos fórmulas, dijimos que el coeficiente siempre va a multiplicar el subíndice. Por lo tanto, en este caso tendríamos 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Y en los reactivos solamente tenemos 2. Quiere decir que es necesario balancear los hidrógenos en los reactivos. Si tengo 4 hidrógenos en los productos, debo de agregar un coeficiente que multiplicado por este 2 me dé 4. Dicho coeficiente va a ser 2. Y de esta manera obtenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 4 átomos de hidrógeno en los productos. 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 átomos de oxígeno en los productos. Así, la ecuación va a quedar balanceada. Esta ecuación balanceada nos indica que con 2 moles de hidrógeno van a reaccionar 1 mol de oxígeno y se van a producir 2 moles de agua. Estas serán las proporciones definidas para la ecuación del agua. Si queremos que se consuman la totalidad de los reactivos y se conviertan en agua. Ejemplo número 2. Para la reacción del amoníaco necesitamos nitrógeno e hidrógeno. Verificamos si la ecuación está balanceada. Tenemos 2 nitrógenos en los reactivos y tenemos solo un nitrógeno en los productos. Además, tenemos 2 hidrógenos en los reactivos y tenemos 3 hidrógenos en los productos. Para balancear, entonces, empezamos con el nitrógeno, el cual se encuentra o lo encontramos con 2 átomos en los reactivos, pero solo con 1 en los productos. Quiere decir que debemos de balancearlo. Agregamos un coeficiente que los iguale. Si tenemos 2 en los reactivos, debemos de agregar un coeficiente equivalente a un 2 en los productos y de esta manera nos quedan balanceados los nitrógenos. Como en el caso anterior, el coeficiente afecta también a los hidrógenos. Tenemos entonces que 2 por 3 nos da 6 átomos de hidrógeno en los productos. Y en los reactivos solamente tenemos 2. Es necesario agregar un coeficiente en los reactivos para balancear los hidrógenos. Un coeficiente que multiplicado por 2 me dé 6. Y este coeficiente será 3. 3 por 2, 6 hidrógenos en los reactivos, 2 por 3, 6 hidrógenos en los productos. Y ya tenemos los nitrógenos balanceados. Hay ocasiones donde la cantidad de los reactivos no se encuentran en las proporciones necesarias para que la reacción sea completa y se conviertan en productos. Esto sucede porque puede haber un mal procedimiento en los cálculos o porque un operario no siguió el procedimiento y no midió las cantidades precisas. Cuando esto sucede, la reacción no va a ser completa y por lo tanto la calidad y la cantidad del producto no va a ser la esperada. Cuando esto sucede, en la reacción siempre se va a encontrar un reactivo en exceso y otro que es insuficiente. El reactivo insuficiente se conoce como reactivo límite, simplemente porque no va a permitir que la reacción sea completa y que la reacción de ambos reactivos no se dé para que se obtenga la cantidad de producto total o esperada. Por lo tanto, dicha reacción va a estar limitada o determinada por ese reactivo límite o que se encuentra insuficiente. De esta manera,
El otro reactivo, al no reaccionar completamente, se dice que va a estar en exceso y se va a convertir en impurezas en el producto, disminuyendo la calidad de este. En la imagen tenemos la ecuación del gas natural CH4, el gas metano, el cual reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Esto es lo que sucede en las estufas de gas en nuestros hogares. En la ecuación balanceada tenemos que 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Esto se da cuando la reacción es completa, porque la cantidad de reactivos está en las proporciones exactas para que esto suceda. Pero ¿qué sucede si solo se suministra 1 mol de oxígeno cuando se requieren 2? Por lo tanto, no vamos a obtener la totalidad de dióxido de carbono. Si proporcionamos solo 1 mol de oxígeno, estaríamos proporcionando la mitad de lo necesario. Por lo tanto, la cantidad de producto, la cantidad de dióxido de carbono que se va a obtener también va a ser proporcional. Quiere decir que se va a obtener la mitad. Si con 2 moles de oxígeno se obtenía 1 mol de dióxido de carbono, con 1 sola mol de oxígeno se va a obtener media mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, en esta reacción me quedará un sobrante de 0,5 moles de CH4. ¿Por qué? Porque solamente teníamos 1 mol de oxígeno y para 1 mol de metano se necesitaban 2. Al tener solo 1 mol de oxígeno, solamente va a reaccionar media mol de metano. Esto quiere decir que tendremos un sobrante de metano de 0,5 moles, lo que va a constituir una impureza en la reacción. De esta manera podemos decir que el reactivo límite para esa reacción, en ese caso, será el oxígeno, porque no estuvo en la cantidad necesaria. En otro caso, planteamos que para obtener 44 gramos de dióxido de carbono se necesitan 16 gramos de metano y 64 gramos de oxígeno. Estamos haciendo la relación del caso anterior, pero en términos de gramos, que como dijimos en otro momento, es lo más práctico y lo más utilizado en la industria química. Si solo suministramos 32 gramos de oxígeno cuando se necesitaban 64, entonces solamente vamos a obtener 22 gramos de dióxido de carbono, la mitad. Y nos va a sobrar media mol de metano que equivale a 8 gramos. Como en el caso anterior, simplemente decimos que el reactivo límite será el oxígeno y el reactivo en exceso será el metano. Ejercicios sobre reactivo límite. Determinar cuál es el reactivo límite cuando reaccionan 0,25 moles de nitrato de plomo con 0,62 moles de yoduro de sodio. En el enunciado nos dan dos proporciones de reactivos, pero no sabemos si realmente estas proporciones corresponden con las necesarias para que la reacción sea completa y se consuman todos los reactivos. Para resolver el ejercicio y verificar si estaban en proporciones completas o si existe un reactivo límite y uno en exceso, debemos de plantear una regla de 3 para esta reacción a través de la ecuación balanceada. Tenemos que
Una mol de nitrato de plomo reacciona con 2 moles de yoduro de sodio para producir una mol de yoduro de plomo y 2 moles de nitrato de sodio. Con esta información podemos plantear la regla de 3 diciendo que para una mol de nitrato de plomo se necesitan 2 moles de yoduro de sodio, que son las sustancias que plantean nuestro problema: el nitrato de plomo y el yoduro de sodio. Por lo tanto, decimos que si una mol de nitrato de plomo reacciona con 2 moles de yoduro de sodio, para 0,25 moles de nitrato de plomo, ¿cuántas moles de yoduro de sodio se necesitan? Resolviendo, decimos que 0,25 moles de nitrato de plomo por 2 moles de yoduro de sodio dividido entre una mol de nitrato de plomo nos va a dar, cancelamos las moles de nitrato de plomo con moles de nitrato de plomo y nos quedan las moles de yoduro de sodio necesarias. Al resolver, tenemos que para 0,25 moles de nitrato de plomo se necesitan 0,5 moles de yoduro de sodio. Y podemos comparar con el enunciado que nos dieron o hicieron reaccionar con ese 0,5 moles de nitrato de plomo 0,62 moles de yoduro de sodio. Quiere decir que nos dieron una cantidad adicional o utilizaron una cantidad adicional en la reacción. Esto nos indicará que va a haber un reactivo límite y un reactivo en exceso. Como solo se necesitan 0,5 moles de yoduro de sodio y nos dieron 0,62 moles, esto quiere decir que el yoduro de sodio estaba en exceso. Por lo tanto va a haber un sobrante de este. Y en consecuencia debe haber un reactivo límite. Quiere decir que el nitrato de plomo no era suficiente, lo que lo convierte en reactivo límite. Ejercicio número 2. Determinar cuál es el reactivo límite cuando reaccionan 0,12 moles de cloruro de bario con 0,48 moles de nitrato de plata. Entonces, no sabemos si las 12 moles el 0,12 moles de cloruro de bario van a reaccionar totalmente con las 0,48 moles de nitrato de plata. Para ello, es necesario plantear la ecuación balanceada para determinar la proporción de nitrato de plata que va a reaccionar con el cloruro de bario. Decimos que para 2 moles de nitrato de plata se necesitan 1 mol de cloruro de bario. Con estos datos planteamos la regla de 3 y decimos que con 2 moles de nitrato de plata reacciona 1 mol de cloruro de bario. Para 0,12 moles de cloruro de bario, ¿cuántas moles de plata se necesitan? Y pasamos a resolver. 0,12 moles de cloruro de bario por 12 moles de nitrato de plata sobre 1 mol de cloruro de bario. Cancelamos moles de cloruro de bario con moles de cloruro de bario y nos quedan las moles de nitrato de plata. ¿Qué se requiere? Al resolver, tenemos que para 0,12 moles de cloruro de bario se necesitan 0,24 moles de nitrato de plata. Como nos dieron 0,48 moles, esto quiere decir que el nitrato de plata está en exceso. Por esto lo convierte en el reactivo en exceso y no va a reaccionar totalmente. Por lo tanto, el reactivo límite serán las 0,12 moles de cloruro de bario, porque estas serían insuficientes para una reacción total del nitrato de plata. ¿Cómo se determina el rendimiento y la pureza en una reacción química? La cantidad de producto que se obtiene en una reacción química generalmente es menor a la cantidad del producto calculado.
a partir de las relaciones estequiométricas. Para determinar el rendimiento de una reacción debemos de tener en cuenta la cantidad de producto que se obtiene. Si se obtiene la cantidad esperada según los cálculos estequiométricos, estamos hablando de un muy buen rendimiento. Pero si se obtiene menor cantidad, pues estaríamos hablando de un bajo rendimiento. El rendimiento de una reacción química depende de diferentes causas. En primer lugar, depende de la cantidad de los reactivos. Si agregamos cantidades limitantes o en exceso a una reacción química, como vimos anteriormente, pues vamos a obtener o menor cantidad de producto, o lo que implica un bajo rendimiento, o vamos a obtener un producto de baja pureza, ya que va a tener residuos que van a disminuir la calidad del producto. También depende de la pureza de dichos reactivos. En el mercado encontramos diferentes tipos de reactivos de alta y de baja pureza. Cuando usted incluye reactivos de baja pureza, obviamente la reacción no va a ser total, por lo tanto la cantidad de producto esperado no va a ser la esperada, y esto implica un bajo rendimiento. Además, también depende de las condiciones de operación de la reacción química. En una fábrica o en una industria se deben de controlar algunos factores como la temperatura y la presión. Si el operario encargado de regular estas condiciones no las mantiene en un estado ideal, la reacción no se va a dar en las mejores condiciones, por lo tanto el rendimiento no va a ser el esperado. Para hallar el porcentaje de rendimiento y pureza aplicamos la siguiente fórmula. Decimos que este es igual a la producción real sobre la producción teórica multiplicado por el 100%. Quiere decir que cuando vayamos a hallar el porcentaje de rendimiento de una reacción, debemos de tener estos dos datos para poder aplicar la fórmula. Ejemplo. Por oxidación de 36 gramos de amoníaco se obtienen 50,82 gramos de monóxido de nitrógeno. Esta será la producción real. Nos preguntan cuál es el porcentaje del rendimiento de la reacción. Para hallar el porcentaje del rendimiento tenemos que también tener la producción teórica. Ya tenemos la producción real, vamos a hallar la producción teórica. Para ello, partimos de la ecuación correspondiente a esta reacción balanceada, la cual nos dice que para 4 moles de amoníaco reaccionan 5 moles de oxígeno y se producen 4 moles de monóxido de nitrógeno más 6 moles de agua. Como el ejercicio está planteado en términos de gramos de amoníaco y gramos de monóxido de nitrógeno, por lo tanto hacemos la conversión de moles a gramos, de donde 4 moles de amoníaco corresponden a 68 gramos de amoníaco. 5 moles de oxígeno serán 160 gramos de oxígeno. 4 moles de monóxido de nitrógeno corresponden a 120 gramos de monóxido de nitrógeno y 6 moles de agua serán 108 gramos. Planteamos una regla de 3 para hallar la producción teórica entre el amoníaco y el monóxido de nitrógeno, diciendo que en este caso será entre los 68 gramos de amoníaco y el monóxido de sodio, en este caso los 120 gramos. Y lo relacionamos con los valores que nos da el enunciado, en la regla de 3 diciendo que 68 gramos de amoníaco reaccionan, o mejor, producen 120 gramos de monóxido de nitrógeno. Para 36 gramos de amoníaco, ¿cuántos gramos de monóxido de nitrógeno se deben de producir? De esta manera hallaremos la producción teórica resolviendo. Decimos que 36 gramos de amoníaco por 120 gramos de monóxido de nitrógeno dividido entre 68 gramos de amoníaco. Cancelamos gramos de amoníaco con gramos de amoníaco y obtenemos los gramos de nitrógeno que se van a producir. Resolviendo tenemos que
36 gramos de amoníaco deben de producir, en teoría, 63 gramos, 53 de monóxido de nitrógeno. Esta será la producción teórica. Pero vimos que solo se obtuvieron 50,82 gramos. Quiere decir, evidentemente, no se obtuvo lo esperado. Si queremos determinar el porcentaje de rendimiento, aplicamos estos datos en la fórmula. Tenemos la producción real y tenemos la producción teórica. Reemplazamos los datos en la fórmula y decimos que el porcentaje de rendimiento será igual a 50,82 gramos, que es la producción real, sobre 63,53 gramos, que es la producción teórica, multiplicado por 100. Y vamos a obtener un porcentaje de rendimiento equivalente al 79,99%. Quiere decir que fue un porcentaje de rendimiento aceptable. Bien, de esta manera hemos concluido la socialización sobre los distintos temas que comprenden esta temática sobre estequiometría. Espero que sea provechoso y les sirva como herramientas y como soporte para la solución del taller sobre esta temática. Hasta una próxima.